Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina y Esteban Hernández. Y en esta oportunidad vamos a conversar con Jesús Guillén. Él es miembro del Partido Nacional de Uruguay. Buenas tardes, Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Esteban, muchas gracias. Buenas tardes, Jesús, bienvenido a Contrapoder 3.0. Siempre un gusto conversar contigo. Un gusto, Constantino. Muchas gracias. Bueno, Jesús, fíjate que justamente Uruguay ha sido un país que normalmente ante los medios internacionales y ante la opinión pública ha sido muy ignorado, ¿no? Es un país del cual no se habla. Sin embargo, hemos visto que recientemente, desde que ganó la presidencia el actual presidente Lacalle Pou, se ha estado hablando mucho a nivel internacional sobre Uruguay. Sin embargo, de cosas buenas. Se está convirtiendo en una especie de referencia, ¿no? En la región, no solamente por el tema del manejo de la pandemia, que ha sido uno de los líderes a nivel mundial, sino también, bueno, porque estamos viendo cifras, por ejemplo, empresas argentinas que quieren irse a Uruguay a invertir, las cifras en el tema de la seguridad, bueno, que están mejorando muchísimo. ¿Qué nos puedes decir tú sobre las políticas que se han aplicado para dar resultados tan buenos en un plazo tan corto? Sí, bueno, la realidad, Esteban, es que el gobierno que recién asumió en marzo ha comenzado, bueno, con una serie de acciones que definitivamente lo han posicionado no solamente a nivel internacional, sino que le han permitido poder repuntar en lo que fue la estrecha elección que se ganó en noviembre del año pasado. El presidente Luis Lacalle Pou ganó con un 49% la elección y las cifras actuales de opinión y que miden su gestión lo ponen en un 60% de aceptación. O sea que no solamente es que se mantiene, sino que ha crecido positivamente. La realidad es que, iniciando con el tema de la pandemia, que creo que era uno de los desafíos más grandes que tenían los países en todo el mundo, no solamente de controlar y cuidar a su población, sino de poder, de alguna manera, encontrar una solución que no pusiera a sus países en jaque en materia económica. La región nuestra, nuestros vecinos son un claro ejemplo de cómo podían salirse las cosas de control, y la realidad es que el presidente Lacalle, bueno, apostó a la responsabilidad, apostó a los ciudadanos. Vamos a decir que es una combinación entre lo que hizo el Estado y lo que hicieron sus ciudadanos, pero sí se apostó a que los ciudadanos fueron responsables y que entendieran que éramos todos parte de la solución, ¿no? Poner en jaque el país en materia económica, paralizando absolutamente todo, como pretendían que lo hiciera el Frente Amplio, que insistió en una cuarentena obligatoria total, que definitivamente no hubiese sido la solución. Hubiesen quedado muchísimos uruguayos en el camino, y la realidad es que eso permitió que, bueno, demostraran una solidez institucional, una solidez económica, que tuviera un respaldo importante y terminó convirtiéndose en una referencia, en un polo de inversión que bueno, estamos aumentando considerablemente las residencias fiscales, bueno, principalmente argentinos que quieren venir a invertir y venir a estar en Uruguay. Y bueno, se posicionó en el mundo como un modelo, un ejemplo. El sistema de testeo y de rastreo en el tema de los casos ha sido impresionante. Cada vez que se detecta un caso, inmediatamente se cerca todo el círculo de esa persona, y logramos controlarlo para que nunca hayamos estado arriba de los 200 casos, que fue el pico más alto que tuvimos. Así que nada, es muy interesante estos 5 meses de aprendizaje, y bueno, estamos convencidos de que hay un largo camino por recorrer y que Uruguay va a seguir dando de qué hablar en el mundo. Fíjate algo, solamente 5 meses estás hablando, ¿no? De que tiene el actual presidente en el cargo. Y estás hablando también ya de una especie de impulso, ¿no? De apoyo popular que hay gracias a las políticas que ha tomado. Sin embargo, bueno, siempre surgen las críticas. Te quiero hablar sobre todo de la ciudadanía, de los uruguayos de a pie, de los ciudadanos comunes. Tú has escuchado, por lo menos en las calles se escuchan, o tú que te mueves en la política de allá de Uruguay, que hayan habido, digamos, argumentos por parte de los ciudadanos para criticar la actual gestión, que tú digas, bueno, es que rechazaron que no hubo una cuarentena forzada como la hubo, por ejemplo, en Argentina o en muchos otros países, o es que rechazan que las políticas en materia de seguridad hayan sido muy radicales, con el típico argumento de que, ay, vale más la propiedad que la vida, ¿acaso? Eso es lo que siempre dicen, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cuál ha sido la percepción del ciudadano de a pie que lo critica? Sí, la realidad es que nosotros hemos tenido 3 situaciones particulares en las que, digamos que el Frente Amplio ha podido opinar acerca del gobierno del presidente Lacalle, particularmente a nivel de ciudadanos. Como te decía, las encuestas lo han posicionado, el pico más alto lo tuvo en junio con un 66% de aprobación, ahora la última encuesta en un 60% de aprobación. Son números naturales de cómo se comporta o fluctúa la aprobación de la gente en relación a un presidente, pero que la izquierda uruguaya, el Frente Amplio, no dejó de ser ese partido de centroizquierda y
la gente conoció, se ha convertido en un partido totalmente radicalizado, totalmente subjetivo. No ha habido un argumento, un reclamo coherente que se le hiciera al gobierno. En relación al manejo de la pandemia, claramente todo el mundo nos avala y reconoce lo que ocurrió. Más internamente, lo que podrían estar ocurriendo, que podríamos mencionar en relación a los hechos particulares que pueden dar de qué hablar a la ciudadanía, fueron la reforma de Estado que se hizo producto de la ley de urgente consideración, que no es otra que una reforma en materia fiscal, de seguridad y en algunos aspectos, sobre todo económicos, que de alguna manera lo que intentan es hacer cumplir el plan de gobierno que se plantó la coalición a la ciudadanía, que no es otra cosa que, tratar de desacelerar ese Estado intervencionista absolutista en el que nos quería convertir el Frente Amplio y devolver ciertas libertades en las que consideramos son claves y necesarias para poder que el país funcione económicamente como corresponde, y en definitiva que la gente sea más libre. Es una de las frases del presidente, mirar a la gente a los ojos y que sea más libre es su finalidad cuando termine su periodo, así que nada, estamos convencidos que vamos por el camino correcto. Qué bueno que Uruguay esté siendo un gran ejemplo para el mundo de cómo se maneja las crisis, cómo se debe manejar un país desde otra perspectiva. Ojalá muchos pudieran seguir ese ejemplo, pero basándonos un poco o yendo un poco hacia el tema de Venezuela, sabemos que el presidente Lacalle no ha reconocido a Nicolás Maduro, de hecho no lo invitó a la toma de posesión. Recientemente, esta semana, Maduro dio unos indultos presidenciales, buscando la manera de legitimar la farsa electoral que va a haber el 6 de diciembre en Venezuela. ¿Ha habido algún pronunciamiento por parte del presidente Lacalle con respecto a esta acción de Maduro? No lo reconoce, pero sabemos que no lo reconoce como presidente, imagino que no va a reconocer las elecciones, pero ¿ha dicho algo con respecto a este show que ha montado Maduro? Sí, la realidad es que no ha habido un pronunciamiento oficial hasta el momento. El presidente venía ahora esta última semana de presentar lo que era la ley de presupuesto. Digamos que era una semana bastante quitada para Uruguay, para el gobierno y para el Parlamento. Se estaba definiendo el presupuesto del periodo, así que realmente no tuvimos ahora una declaración. Sí, como bien decías, el presidente Lacalle decidió no invitar a Nicolás Maduro a su toma de posesión, llamó a Venezuela por su nombre como una dictadura al régimen de Nicolás Maduro en todo el periodo de campaña, lo hizo como senador de la República en todos los 5 años anteriores, reclamó y condenó al Frente Amplio cada vez que su política internacional se puso del lado de la dictadura venezolana, y ahora estando él en el gobierno, estamos convencidos de que va a mantener su postura. Lo hizo el canciller de la República hace poco también, en llamar a Venezuela como una dictadura, así que claramente este intento de liberación, intercambio de rehenes de Nicolás Maduro por tratar de convalidar y legitimar sus elecciones no va a dar resultados. Yo creo que el mundo esta última jugada del gobierno no le va a dar resultados para legitimarse nuevamente. Fíjate algo, Jesús. Otra pregunta que tengo es, sabemos que el presidente Lacalle obviamente tiene una ideología bastante de derecha, el que está en Argentina, que es Fernández, que es completamente lo contrario. ¿Cómo están las relaciones entre el presidente Lacalle, aunque tiene poco tiempo en el cargo, 5 meses, pero cómo están las relaciones entre Uruguay y Argentina en estos momentos? Sí, la realidad es que a Uruguay y Argentina las unen lazos históricos de cordialidad por países que tienen muchísimo en común. Hoy esas relaciones están unidas en esos lazos de diplomacia que los mantienen juntos. Lo que sí es una realidad, y podemos destacar, es que el presidente Lacalle se convirtió en un referente para muchos argentinos en relación a cómo se manejaron las situaciones en materia económica y social durante muchas de las medidas y reformas de Estado que definitivamente a Uruguay le han marcado el camino. Como les decía temprano, el aumento de residencias fiscales de parte de argentinos que quieren venir a invertir en Uruguay. Yo creo que en definitiva el hecho de garantizar un Estado de derecho sólido e instituciones sólidas que terminen de dar credibilidad a las personas, a los inversores, esa independencia de poderes que debe existir en todo país verdaderamente democrático y libre, que las acciones en el Parlamento argentino esta última semana nos demuestran que claramente ellos van por otro camino, y que sin duda es este lado correcto en el que las personas tienen mayores libertades y tienen mayor estabilidad y les puede ir muchísimo mejor. Fíjate algo, Jesús, hemos visto cómo a nivel internacional, especialmente en esta región, ¿no? Este lado
en este continente, a pesar de que, bueno, quizás en España sí se utiliza, pero hemos visto que los gobiernos o los partidos que son contrarios a la ideología del socialismo utilizan a Venezuela como un ejemplo sobre lo que no debe hacerse. Incluso acá en los Estados Unidos vemos que el Partido Republicano se enfatiza mucho el tema de Venezuela. En Uruguay esto sucede, ha servido Venezuela como una especie de ejemplo de la ruta que no hay que seguir, o sencillamente no se ha hablado mucho del tema porque al electorado uruguayo no le interesa. Mira, es muy interesante porque además como venezolano, viviendo en Uruguay hace 6 años, todas las personas que conoces y que comienzan a relacionarte contigo, vivieron estos últimos 6 años como venían y llegaban miles de venezolanos mes a mes y año a año, bueno, terminábamos siendo muchísimos más en el país. O sea, hoy cualquier uruguayo está, bueno, rodeado en el colegio de sus hijos, compañeros de trabajo, es decir, la historia y la realidad venezolana son una referencia para cualquier persona, creo que en este momento en el continente. Uruguay no escapa de eso, incluso de la campaña electoral, de lo que se hablaba de cómo debía hacerse, y sí, es un espejo en el que nos tenemos que mirar todos y saber exactamente hacia dónde no se debe ir, justamente de condenar ciertos hechos, y yo creo que fue uno de los puntos importantes también que se manejaron en el país, y que siempre van a dar de qué hablar, cuando, bueno, los partidos de izquierda, cualquiera de los países, y bueno, particularmente en Uruguay, opinan o convalidan determinadas acciones en relación a la dictadura del gobierno de Maduro, uno siempre le queda la duda si vas a respaldar y convalidar esas acciones en otro país, claramente harías lo mismo en el tuyo. Entonces, creo que eso es un ejemplo para las personas que no cae bien y que definitivamente les deja ver, y bueno, que el camino es el más distante y es el de que deberíamos mantenernos lo más alejados posible, y bueno, la solidaridad y el respaldo a los ciudadanos venezolanos en el país, a Venezuela, y bueno, en la búsqueda y la conquista de su democracia, y sobre todo, bueno, de cuidar a estos países de que no les ocurra algo parecido. Jesús, tú has tenido la percepción, por ejemplo, nosotros, Colina y yo, siempre hablamos mucho de los ciudadanos de Latinoamérica que, por lo menos en el caso de Venezuela, históricamente tiraron hacia la izquierda, ¿no? Y así sea la izquierda blandita o la izquierda radical, era la tendencia. En Uruguay, ¿tú sientes que, a pesar de esta administración, los uruguayos tienen un pensamiento un poco zurdo, o quizás son apolíticos, no tienen ideologías claras, o tiran un poco más hacia el liberalismo con el estilo de vida que defienden, por supuesto, me refiero? Claro. Sí, yo creo que para responderte esa pregunta hay que entender un poco el contexto histórico, sobre todo con Cono Sur, ¿no? No olvidemos los periodos dictatoriales, dictaduras militares de la región, y particularmente en estos 3 países que definitivamente cada quien es rehén de su historia, ¿no? Muchas veces cuando uno habla con compañeros acá en el país y te hacen algunas consideraciones en relación a la derecha y una cantidad de mitos, y uno tiene la otra cara, porque uno conoció la otra realidad. Nosotros conocimos una dictadura militar de izquierda, y es nuestra historia, fue lo que conocimos, y de cierta manera lo que nos marcó. Entonces claramente ahí hay una distancia. Sí, yo creo que con el correr de los años, y sobre todo después de lo que fueron los gobiernos de izquierda en la región en los últimos 20 años, y comparándolos con, bueno, el giro particular a una centroderecha, a unos gobiernos más de centro, que no tienen nada que ver con lo que ocurrió hace años, pone cada vez a la gente más en un nuevo paradigma de entender, o quizás de juzgar a los gobiernos por lo que hacen y no tanto por lo que predican ideológicamente, y sí de darle lugar que estoy convencido que la gente hoy más que nunca busca tener una estabilidad económica, que el Estado tenga o dé las garantías necesarias para que puedas desarrollarte, para que puedas formarte, para que puedas emprender, y que, sea esa la responsabilidad del Estado, y sea en tus manos la posibilidad de avanzar y de crecer. Si lo comparo con los discursos a los que estuvimos acostumbrados en cuestiones de izquierda, son muy similares, son muy parecidos. La apropiación cultural de la izquierda en la región es un hecho evidente, y claramente todos los símbolos identitarios de la cultura de los países están impregnados o apoderados por la izquierda, pero creo que hay una gran transformación, y que definitivamente, si se hacen las cosas bien con estos nuevos gobiernos del polo contrario, definitivamente vamos a poder equilibrar la balanza, y bueno, en definitiva hacer las cosas bien, y que a la gente le vaya mejor, que para lo que tiene que hacer en la política. Colina, ¿tenemos una última pregunta, creo? No está bien, suficiente. Creo que ha sido bastante claro, Jesús, explicando el éxito de Uruguay y por qué tiene que ser algo que otras sociedades, otras ciudades
y otros líderes tienen que buscar la manera de seguir. Muchísimas gracias, Jesús, por habernos acompañado hoy en Contrapoder 3.0. Que por cierto, les decimos a nuestra audiencia, como están viendo, no estamos en estudio porque tuvimos problemas técnicos, pero acá estamos dándoles esta entrevista que fue muy, muy nutritiva y maravillosa. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias, Esteban y José Antonio, y bueno, saludos a todos. Muchas gracias. Era Jesús Guillén, venezolano, radicado en Uruguay, miembro del Partido Nacional, del presidente actual Lacalle, y bueno, muchacho bastante inteligente que nos está explicando cómo un país del que nunca nadie habla, ahora todo el mundo está hablando por lo bien que están haciendo las cosas, y eso es lo que requerimos actualmente en el mundo, tener buenos gobernantes y tener países que hagan bien las cosas para que su gente viva realmente alcanzando la verdadera felicidad, no el mar de la felicidad de Cuba y de Venezuela, no, sino la felicidad verdadera. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha, en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Duélale a quien le duela. Mañana no vamos a estar, no vamos a hacer programa. El lunes Labor Day, así que nos volvemos a ver el día martes. Que estén bien. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.